Estás entrando a este espacio donde hablamos sin tabús y te damos toda la información para protegerte y proteger a tus seres queridos. Bienvenidos a Luces, Cámara y Prevención. Hello, hola amigos, y aquí estamos nuevamente una semana más con ustedes compartiendo, pues aquí, así, este espacio de información y chisme. Hace mucho que no traemos chismecitos. Hace mucho que no Hay que traemos traer- hay que chismecito. traer otra vez. ¿Trabajo de quién era el chismecito? Es que es mucho trabajo. Ah, Luego no contesta. Luego no Hay contesta. que contestar para que podamos traer más. Pero bueno, pues un gusto estar aquí nuevamente. Una semana más. Una semana más. como En la que siempre. ¿qué? No nos han No nos despedido. han despedido. Bravo. Aplausos para nosotros. Pues, hola. Ay, me golpeé. Hola. Como podrán notar, hoy andamos de manteles largos porque tenemos un invitado muy especial. ¡Bravo! Gracias. Él es Fernando Alvarado. Fernando Alvarado. Él es Fernando Alvarado. Él es de Mexicali y está aquí en Mérida haciendo una estancia académica con Fundación BAI. Y pues nosotros dijimos, vamos al programa. Vamos al programa, ¿por qué? Porque Más sí. trabajo. Vamos a chambear. Si quiere vivir la experiencia de BAI completa, hay que ir al programa. Vámonos, ¿cómo que no? Pues entonces aquí está con nosotros, nos va a platicar un poquito acerca de qué es lo que está haciendo, qué es el trabajo que está realizando. Pero antes que nada, primero que todo, ¿cómo están ambos dos? ¿Cómo se encuentran? Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de poder compartir en este programa información que creo que puede llegar a las personas que más lo necesitan. Entonces estoy muy emocionado y muy contento también de haberme anotado como voluntario en Fundación BAI. Se queda para la eternidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo llevo, Sí. lo llevo, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido Mérida? ¿Cómo ha estado? Todo. Ay, Mérida, estoy enamorado de Mérida, no me quiero ir. Es un paraíso lleno de arte, de historia, de Sí. Sí, eso cultura, sí. de comida rica, de espacios bonitos, de vegetación bonita, de gente amable. No me quiero ir. No me quiero ir. Tengo un problema. Sí, eso nos da de Mérida a todos. Sí, Sí pasa. Yo llevo 10 años viviendo acá, ¿no? O sea, yo vine para estudiar y me quedé. Y también te quedas. Y me quedé. Creo que yo venía de más cerquita. Yo venía de Quintana Roo, ¿no? De Cozumel. Entonces, está fácil regresar a mi casa también, en cualquier momento a ver a mi familia. Pero sí, definitivamente Mérida te atrapa. Me acuerdo que una de las Sí. cosas que más me emocionaba cuando me mudé a vivir acá, aparte de estudiar, obviamente, era toda la parte cultural. Porque yo decía, ay, los teatros, las obras, los Ujú. musicales, a mí que me encanta todo eso, era una de las cosas que más me emocionaba. Yo pienso que también hice esa conexión por eso, uno por la historia que tiene de México aquí, que es Ujú. una Claro. parte importantísima de la historia de México, y la otra, pues por la música, la cultura y Sí, todo Claro, eso, es sí. que demasiado se bonito. sensibiliza a uno Sí, a sí, todo sí. esto. Tú, Karim, ¿cómo estás? ¿Cómo te Muy encuentras bien, el día de la hoy? verdad, muy bien, como siempre, ocupado, cansado, con mucho sueño, pero aquí estamos, ¿no? La verdad, generalmente bastante bien, bastante bien. Y digo, con trabajo en la escuela, con trabajo en la fundación, pero pues contentos, ¿no? Y al final, bien, Sí, Karim no me precisamente. deja descansar. Ay, sí. Cada Tú rato me... quisiste Cada rato me aliarte con dice, nosotros. Joana, hay trabajo que hacer, otra capacitación. Y yo, ay, no me deja disfrutar mis próximas vacaciones. Sí, es verdad, se nos va Joanita. No va a dejar todo el trabajo a nosotros. Y se Está pasa. difícil. Te voy a dejar con Dani, con Jeremy. ¿Qué más quieres? Dios. Mejor que me dejen solo. A ver si Dani conquista otro parque. A ver si Dani conquista otro parque ahora. Chiste local, lo siento. Pero bueno, dejémonos de chistes locales y vamos a comenzar. Justamente, bueno, me gustaría empezar un poquito, que nos cuente un poquito sobre usted. Usted es licenciado en enfermería y está estudiando la maestría, la verdad no sé en qué, porque Yo no me soy acuerdo. sonorense, soy licenciado en enfermería, Órale, ya me dije todo mal. pero ahorita estoy estudiando en UABC, en Mexicali, Baja California, la Facultad Wow. de Enfermería, la No, mejor qué- facultad. Cimarrón mi corazón. Y estoy haciendo una maestría en salud comunitaria. Y como parte de la maestría Ah, Ok. tenemos que preparar un proyecto de intervención que modifique o trate de modificar conductas.
Uy, está buenísimo. Mi fenómeno de estudio es el VIH. Y normalmente muchos de los programas que se hacen para trabajar en el VIH van dedicados a la prevención o al tratamiento de esta enfermedad, pero en realidad Así es. pocas intervenciones son las que están dirigidas para atacar al estigma, que desde el inicio de la enfermedad ha sido uno de los problemas eh, pues más graves para las cuestiones de Sí, adherencia claro. a los tratamientos. sí, tal cual. Sí, justamente la parte esta estigmatizante nos ha creado muchísimos problemas a lo largo de todo el tratamiento que se ha dado a la infección por VIH, ¿no? Y es algo que, aunque no queramos, aunque hayamos avanzado mucho, es algo que seguimos arrastrando, tristemente. Es algo que está muy arraigado a la cultura y a la idiosincrasia de cada comunidad. En general, hay valores que se heredan, Sí, ideas que se transmiten Claro. de una generación a otra. Y por lo tanto, ese tipo de ideas son las que generan estigmas. Y los estigmas también se pueden heredar. Y normalmente se pasan de padres a hijos porque todo eso nos lo enseñan en casita. Claro. Entonces, Habla tu casa. el personal de salud, al ser un profesional sanitario, no está excluido Claro. de tener estas ideas. Como les repito, son cosas que se adquieren y se enseñan en casita y que lo viven. Claro. Entonces, llegan al campo laboral y llegan, sí, preparados profesionalmente, académicamente, pero con las ideas que les enseñaron en casita, Claro. con esos valores. Y muchas de esas ideas son las que ocasionan el estigma y el estigma ocasiona, sí o no siempre, la discriminación. Así es. Wow. ¿Qué tal? Sí me ha pasado. No, y eso es, oye, es que de verdad me impresiona mucho esto. Ajá. Porque genuinamente sí me ha tocado, sí he conocido a personas, personas de la salud, precisamente, ¿no? Que le tienen mucho miedo, aún siendo personal de la salud, Así a es. lo que es una persona que vive con Sí. VIH, las miradas, sobre todo, o sea, son muy evidentes. Genuinamente hay mucha gente que es muy evidente y es como, oye, o sea, es una persona, ¿no? Al Ujú. final no tiene algo de extraordinario, digo, Ajá. tiene una condición, está en una condición, pero no para el punto de poder hacerlo menos, ¿no? Que considero que genuinamente no es algo nuevo en nuestra sociedad. Muchos de nosotros pues solemos a veces discriminar, consciente o inconscientemente, y yo creo que es muy importante, ¿no? El poder hablar y poder transmitir un poquito, precisamente al personal de la salud, ¿no? Así es. Hemos avanzado mucho en cuestión de los tratamientos. Los Sí. Sí, tratamientos, sí. y eso sé que ustedes lo han tocado en otros programas y que está ahí en sus archivos para la gente que nos está escuchando, los pueda revisar esos archivos. Pero se ha avanzado muy poco en la cuestión del Sí, estigma. Sí, sí. Y sí. justamente, por ejemplo, dos puntos que quiero tocar antes de que se me vaya el primero, ¿no? Pero justamente cuando hablamos de lo que decías tú, ¿no? De mucho personal médico que tiene miedo de tratar a las personas que viven con VIH, cuando ellos tienen toda la información, justo lo que Sí, platicábamos el programa pasado, ¿no? ¿Cómo se transmite el VIH? O sea, tienen que suceder esto demasiado claro. Ujú. específico para que se transmita. Entonces, ¿por qué las personas que manejan esta información, que es el personal médico, Ujú. tienen tanto miedo si saben en realidad que lo Claro. pueden prevenir y cómo lo pueden prevenir? No es como que ahí es como que un suceso muy Ujú. que llama mucho la atención. Claro, y precisamente, ¿no? O sea, tú como persona, como espectador, como público en general, pues es un decir, ¿qué esperas si el personal de salud se asusta, ¿no? Exactamente, ¿no? Tú dices, si él me tiene que tratar, ¿por qué yo me tengo que acercar? Y Ujú. es muy común que pasen este tipo de cosas. Yo me acuerdo, no voy a decir nombres. Recuérdame que no voy a decir nombres, por amor a Dios, recuerdo que no voy a decir nombres, pero me acuerdo de una campaña nocturna, recuerdo que te lo contamos, que tuvimos una pareja donde uno salió reactivo, el otro no salió reactivo, y entonces tuvimos que hacer ahí toda una chambita pero te habían tenido relaciones sin protección Ese ese día, día, ese día. ese día. Entonces tuvimos que hacer ahí todo un trabajo, una chambita justamente para lo que hablábamos en el programa pasado, que esta persona pueda acceder al PEP, a la profilaxis post-exposición. Fue un relajo tan grande. Al final llegó a cierto seguro médico, y la persona, el médico que lo atendió, tristemente ya había pasado el tiempo para que él pudiera acceder
al PEP. PEP. Ya tuvimos que tomar otras medidas de mantener, mantenerlo en revisión de pruebas rápidas durante determinado tiempo, ¿no? Pero la persona que lo atendió cuando por fin, eso fue un viernes en la noche, el lunes en la tarde, cuando por fin lo atendieron, el médico que lo atendió fue así como de que, pero pues a ver si te vas fijando más en las personas con las que andas o en las Ujú. prácticas que tienes, como que diciéndole, pues es tu Ujú. culpa si necesitas esto, ¿no? O sea, como que a ver si te portas mejor. Y me acuerdo que la persona sí se sintió pues muy atacada, muy ofendida, porque pues obviamente no está bonito Claro. que te acerques a pedir un servicio que además es su derecho, es nuestro derecho, el derecho a la salud, y que te traten de esa manera, como un criminal. Aquí hay dos puntos muy interesantes en los que estás comentando. Uno, que hablamos de los temores del personal de salud a contraer una enfermedad, ¿verdad? Claro. Ellos aún creen en el contagio de esta enfermedad, ellos aún tienen ese concepto. Claro. Como les decía, las ideas tienen consecuencias, pero el otro punto es el prejuicio, que Ah, muchas sí. veces no tiene tanto que ver con el miedo del enfermero, del médico, del químico, del dentista a enfermarme, sino tiene que ver con mis ideas de la conducta de la persona que adquirió la enfermedad. Vamos, estamos juzgando o prejuzgando a una persona por una enfermedad. Claro. ¿Sí? Claro. Asumiendo que fue por un desorden de conducta sexual Claro. y prácticamente, aunque no se externa verbalmente, la actitud del profesional sanitario puede decir, tú te lo buscaste. Sí. Exactamente. Y eso además desemboca en que yo como persona que necesito este servicio o yo como persona que vive con VIH, por ejemplo, puedo desprenderme del servicio médico. Puedo decir, Claro. aquí no regreso, ¿para qué me tratan mal? Y a veces eso pone en riesgo la continuidad del tratamiento. Ujú. Otro punto que me acuerdo que quería tocar en esto que estábamos diciendo de que hemos avanzado mucho en los tratamientos y poco en la parte De la lucha contra de el la lucha estigma. contra el estigma, es que, o sea, un gran reflejo de esto es que, por ejemplo, cuando la ONU, el ONU-SIDA establece sus metas del 90-90-90, Ujú, era así, ujú, hasta que se reestructuran al 95-95-95, se agrega el cuarto 95, que es calidad de vida, ¿no? O ujú, sea, ¿durante cuánto tiempo nos enfocamos nada más en la parte médica o en el ujú. tratamiento biológico, químico, sin enfocarnos realmente en lo que es, pues estas personas viven en contextos sociales y Así van a es. estar incluidas aún en esos contextos sociales y también influyen en la adherencia al tratamiento y en cómo viven la infección, la enfermedad, ¿no? Entonces sí es un camino que lleva muchísimo más retraso que el camino científico o el camino Ujú. médico. Uno de los problemas que ocasiona este estigma sobre las personas que son portadoras del virus es que provoca que ellos mismos se estigmaticen. Claro. Sí, Sí. Entonces sucede que la persona también se siente culpable, también cree que fue su culpa. Sí. Entonces, al tener este autodiscrimen sobre Claro. sí misma o sobre sí mismo, la persona lo que hace es Sí. guardar silencio. Sí. Y esta persona se puede recuperar, puede estar con una carga viral indetectable, pero resulta que nunca se atreve a decir que tiene VIH por temor al juicio. Y al no decirlo, no tenemos modelos Claro. para otro tipo de personas que van a ser recién diagnosticados para decirle, mira, aquí está el modelo de que sí se puede. claro, eso es mucho, es Ujú, verdad. Sí, muchas veces nos llegan en las campañas precisamente con ese, ¿no? ujú, De la idea de que, o sea, no es mi culpa, es la situación, o sea, muy... Si bien es cierto que podemos tratarlos médicamente, también tenemos que enfocarnos un poquito en el área psicológica, ¿no? así es. De lo Ujú, necesario que es, de verdad, de la necesidad que hay, porque sí es muy, muy fácil, ¿no? El sentirse víctima o el ser la víctima, ¿no? ujú, De esta situación, cuando
cuando realmente pues existen los medios, ¿no? Pero también tenemos muchísimo que ver nosotros como población, como gente que lo rodea y como personal de la salud, Ujú, los cuales atienden a ese tipo de personas, ¿no? ujú. O sea, me parece muy increíble, de ¿verdad? Me encanta. Sí, no, y sabes qué, porque además, por ejemplo, en Fundación Baile hemos trabajado muchísimo la Sí, parte del estigma, pero nunca la hemos trabajado en personal de salud. sí, Nosotros trabajamos que con los adolescentes, que con la claro, comunidad, que los Ujú. papás, que los maestros, o sea, toda esta parte, pero en realidad nunca nos hemos enfocado desde nosotros, a lo mejor claro. otras organizaciones sí, pero nosotros al menos al personal de salud, que es, digamos, que tiene un poco que ver, yo creo, con la parte de la realidad que nosotros vivimos. Ujú. Claro. Nosotros afortunadamente tenemos la fortuna de trabajar con médicos que están Información. muy sensibilizados a Ujú. este Sí. tema, que la verdad jamás hemos sabido y sé que jamás va a suceder que traten mal o que discriminen a sus pacientes por ser personas que viven con VIH. Sí, precisamente, ¿no? Hace poco que tuvimos la capacitación, yo creo que uno de los temas que tocamos al final es cuando les mencionamos, ¿no? No se olviden que son personas, no se olviden Así que es. son, que así como ustedes también, pues a veces no tienen la información necesaria y pues tenemos que tener ese tacto para poder hablar con ellos, ¿no? Ujú, Yo creo que ha sido parte fundamental o ha sido muy bueno precisamente estas intervenciones que hemos tenido con, pues, con médicos en formación porque ujú. al final es atacar como que el problema un poco más de raíz, ¿no? Desde el principio de este prejuicio que existe hacia ese tipo de personas. Así es. Y entre más pronto se aborde el problema del estigma, es mejor. Y entre más temprano, así como lo mencionas en médicos en formación, en escuelas de enfermería, en las facultades de ciencias de la salud, entre más el personal esté sensibilizado, capacitado en estos temas, pues vamos a eliminar más pronto el estigma. La intervención que estamos trabajando a través de la maestría en salud comunitaria aborda al personal de salud. Claro, Entiéndase personal de salud como toda persona que trabaja dentro de una unidad claro. médica en la que se atienden a personas con VIH recién diagnosticadas o personas que ya están en tratamiento, sea personal de seguridad, personal de Sí, intendencia, personal gerencial, Real. de todo tipo de Oye, persona sí, que trabaje dentro de la unidad. Porque muchas veces puede llegar una persona a la unidad de salud y ¿quién le abre la puerta? claro. ¿Quién la claro. recibe? Y desde allí se puede percibir o no el estigma y la discriminación. Es verdad, y Ujú. el personal de vigilancia y todo eso no había yo pensado, fíjate, qué loco. Pues, y la otra situación que considero yo que deberíamos tener ya dentro de la canasta básica, leche, huevos y consulta psicológica. O Sí, sea, Sí, sí, tenemos todos, por eso aplaudo el trabajo que se realiza en Fundación BAI, porque tienen un equipo de psicología preparado trabajando en estos temas. Entonces, a mí se me hace un enorme potencial el que tienen allí y que digo, vamos aprovechándolo, vamos utilizando los recursos, la experiencia que tiene Fundación BAI para abrir la puerta y alcanzar a más personas, porque supongo yo que Fundación BAI no solamente va a atender a personas con VIH, atiende a no. personas sanas claro. y puede atender a profesionales de la salud, ¿cierto, Joana? Sí, Sí. totalmente. Justamente una de las grandes, o sea, intenciones de la fundación es pues, abarcar a la mayor cantidad de gente que se pueda. Justamente por eso trabajamos con estudiantes de medicina, justamente por eso trabajamos con adolescentes que hasta cierto punto nada que ver con el área médica, porque todo eso es preparación, todo eso les, o sea, les ayuda en su formación, ahora sí que integral, Ujú, como personas para poder convivir en el mundo en el que nos vamos a topar con cualquier ujú, persona en cualquier momento. Otra de las cosas que hace la fundación pues son la parte de la actualización médica con los simposios, con las certificaciones ujú. que se dan, que también pues es muy, muy importante. Pero sí, uno con los que más trabajamos pues son los chicos de medicina, que es una joya ver cómo inician y cómo se van desenvolviendo al Sí, Ajá. final, porque sí entran con mucho miedo, o sea, entran con mucho sí, ánimo. Entran con mucho ánimo por cómo se componen las campañas con muchos nocturnas. nervios.
Pero ¿cómo se componen las campañas nocturnas? Que es esta parte de preconsejería, prueba y post, que en el post es donde se le dice a la persona El cuál es el resultado. resultado de su prueba. Primero están orientados a pre, así de, no, yo me quedo acá, es como que la parte más sencilla, aquí a mí no Sí, me va a tocar sí. hacer nada problemático, ¿no? Sí. Y cuando los empiezas a mover a la de que aplícale la prueba, dale el resultado, entran con un nervio a esas Sí, partes sí. que están así. Y si le tengo que decir que es Sí. reactivo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ajá. Entonces es una cosa muy fabulosa el ver como que este desenvolvimiento o este desarrollo que Oye, tienen. pero qué padre que jóvenes de esa edad ya tengan acceso no solo a la información, sino al poder vivir la Claro. experiencia de trabajar en la comunidad para hacer un prediagnóstico, ¿verdad? Sí, Sí. en realidad Qué sí. importante. Ah, y prepárense para una bomba, ¿verdad? No me lo van a creer, pero a mis 45 años de edad, yo no recuerdo que en mis estudios o en mi escuela anteriormente hubiera sido tan accesible la información como la tenemos el día de hoy. Somos una generación afortunada porque con solo un clic podemos obtener muchísima información. La situación es cuál es la que nos va a servir y Claro. cuál es la que no. Y para eso están las universidades, para eso están los profesionales y para eso están las fundaciones como VAI, que trabajan en filtrar toda esta información y darnos lo que nos va a ser de utilidad. Ustedes pero en ese sentido, por ejemplo, tú cuéntanos, o sea, si no fuera como que la intervención que ha tenido BAI en la Facultad de Medicina con esta información, ¿cómo es lo que les enseñan allá? Pues a nosotros, de hecho, como tal, VIH no ves hasta cuarto semestre, cuando entras a fisiopatología, y eso sí te toca en el temario, Ujú, porque la fisiopatología, pues te enseñan un poquito de, pues obviamente de las enfermedades, ¿no? Saber cómo ujú, funcionan las enfermedades, todo ese tipo de cosillas, porque los primeros años simplemente es cómo funciona el cuerpo, en su ujú, estado normal. Ya luego empezamos a ver las afecciones, y cuando llegamos a esta parte, si es que tienes la fortuna de que te toque la parte de VIH, porque semestralmente va cambiando la planeación, pues investigas un poco al respecto, ¿no? Pero si no, genuinamente no te toca hasta que ya estás en el área clínica, cuando vas a hacer parte de tus rotaciones, o por ejemplo, cuando te mandan ya a la parte, a los hospitales, por ejemplo, a lo mejor te dicen, ya están en el hospital, en el área de urgencias, ¿no? Porque pues ahí todos corren, todos están corriendo por todos lados, te dicen, no, pues haz la prueba, pero pues, no tienes capacitación, no sabes cómo hacerlo. De ujú. hecho, a raíz de eso es donde sale lo que es Escora, o sea, lo que sale las capacitaciones de VIH de Escora, porque gente pues no sabía participar en esto y se busca un poquito la solución, donde topamos con Fundación Bay y pues se realizan todo este proceso y empiezan a tener ese primer contacto. Ujú, Pero ese primer contacto no es hasta después de los 3 4 años de carrera. O sea que genuinamente no, previamente no tienes ese envolvimiento ni con la información, ni con los pacientes, ¿no? ujú. Y yo creo que lo que hemos estado haciendo, o lo que, bueno, personalmente a mí me ha ayudado muchísimo. Yo recuerdo que mi primera ocasión que hice toda una sesión completa de preaplicación hasta postconsejería, perdón, preconsejería y postconsejería, yo estaba muy nervioso, muy Sí. nervioso, Me de verdad, acuerdo. muy nervioso. Ajá, Porque genuinamente yo nunca había tenido contacto con paciente, ¿no? ujú. O sea, yo nunca había estado y de hecho cuando entré, estaba yo en mis primeros años de carrera, estaba yo iniciando. Era un Y bebé. sí. Pollito, Como dice mi amigo, eras un poquito de colores. pollito. Y pues sí fue algo complicado, ¿no? Porque precisamente, como le menciono, no tienes ese acercamiento ni a la información de lo que es el VIH, que es lo que estamos tratando, ni al acercamiento con los pacientes. Entonces es como que una nueva experiencia, así, todo muy de golpe, toda la información muy de golpe, toda esta sorpresa de que no sabes las complicaciones que te puedes encontrar. Precisamente como médicos, solo nos enfocamos en qué está mal en el cuerpo, ¿no? En el Ujú, organismo. Pero yo creo que nunca te sientas a pensar, o por lo menos no está explícitamente el hecho de que, ¿y cómo se siente el paciente? ¿Y ujú, cómo está el paciente? ¿No? O sea, ujú, ¿cuál es el estado del paciente? ¿Cuál puede ser el sentimiento con el cual llega el paciente a ti? ¿No? Y a ujú, veces no lo consideras. Y yo, ujú, y yo pienso que esencialmente esto es lo que ha influido, o por lo menos Escora intenta batallar, ¿no? Lo que está intentando Claro. introducir en esta nueva generación de médicos. Porque sí nos ha tocado, de hecho, y en las campañas nocturnas, que por cierto, ya llevamos un año. Ya Ya llevamos un llevamos año un de año campañas de Ah, campañas nocturnas. felicidades, nocturnas. qué Qué padre. bonito, sí. Ya llevamos un año de campañas nocturnas.
pues genuinamente he visto a muchos de los chicos que iniciaron con nosotros ya en otra, se desenvuelven muchísimo mejor en todo este ámbito. Y a mí me encanta ver de verdad cómo es que tratan a los pacientes, ¿no? La parte de los aplicadores. Ujú, Porque muy comprensivos los chicos, muy de que cuando no saben algo, vienen, se acercan a ti e intentan no alarmar al paciente, ujú. ¿no? Intentando mantener tanto la privacidad de lo que es el paciente, como intentando conservar o mantener ese, esa paz y armonía que existe en el lugar en el que estamos, ¿no? Ujú. Y yo creo que es muy importante, de verdad, es muy, muy importante y a mí me encanta, de verdad, me encanta. Por eso me gusta muchísimo todo lo que hemos estado haciendo. Por eso sigo Y por dejando que me eso sigo aquí, exploten. sí, por eso sigo aquí. Es de verdad ese cambio de pensamiento en el cual cuando ya te enfrentas a la realidad, ¿no? Cuando ya realmente ves a un paciente que a veces llega y a veces por abuso, a veces un paciente que Sí. llega y tú conoces y porque no sé, se siente culpable y de verdad ha sido increíble. Genuinamente Así ha es. sido muy, muy Ujú. increíble todo este proceso. Y yo creo que sería muy bueno precisamente, ¿no? El llevar y poder incluir este programa a los demás estados. Claro que sí. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, pues la palabra que me suena es empatía, ¿verdad? Sí. Es empatía. Y normalmente durante los estudios en nuestras escuelas, pues nos enseñan, como bien lo mencionas, anatomía, fisiología, diferentes materias relacionadas a las ciencias de la salud. Pero vemos muy poco, ¿sabes? De derechos, Sí, vemos muy Ah, poco de sí, sí. ética, Eso es vemos muy importantísimo. sí, poco realmente de considerar que lo que estamos atendiendo no son enfermedades, son seres humanos sí, y sí, que Sí. tienen derechos sí. y que muchas veces esos derechos pueden ser violentados por parte de los profesionales de la salud simplemente al no respetar la confidencialidad de su Exacto. diagnóstico. Sí, yo creo que algo, por ejemplo, algo que sí pasa mucho como que en muchas escuelas, es que todo se ve como áreas separadas, ¿no? Ay, Ujú. el Sí, área médica le toca nada más esto, o sea, tú Ajá, no te metes allá porque le toca a otra área, al área social, exacto. al área de psicología, y en realidad no, o sea, yo siempre le he dicho, todas las carreras que se pueden llegar a estudiar en una universidad están porque son el conjunto de vida de un ser Sí. humano. Entonces, todas en algún punto chocan entre sí o ujú, se ven influenciadas unas por otras. Entonces, es tan importante entender el cómo afecta psicológica, socialmente esta situación a las personas que viven con VIH o a cualquier persona o cualquier persona que se acerque al área médica por un tratamiento, por un lo que sea, porque eso determina el cómo va a seguir el tratamiento. O así sea, es. si la persona no se siente a gusto, si no tengo en cuenta los efectos, que estos efectos secundarios de este medicamento impactan directamente en su vida porque le dan mucho sueño y es chofer, ¿no? O sea, tengo que tenerlo en cuenta para que la persona se sienta más en confianza con su tratamiento y eso es lo mismo que va a llevar a que lo haga de manera más Ujú. correcta. Entonces, todo es un conjunto de cosas, o sea, todas se cruzan entre sí. Me acuerdo que tenía otra idea, pero ya se me olvidó. Así que a veces me pasa también que Sí, hablamos y digo, sí, yo sí. quería decir esto, ¿qué quería decir? Pero esa es la Sí. historia de mi vida en ¿Qué este, quería en decir? este podcast. Pero, pues regresando, ¿verdad? Retomando, la intervención que voy a estar trabajando va dirigida a reducir el estigma en el personal de salud con la temática del VIH. ¿Y existe algún programa ahí en Mexicali, verdad? O sea, En Mexicali ahorita no existe un programa como este que venga a intervenir con conductas. Realicé una revisión sistemática en la universidad el semestre pasado y me encontré 472 artículos aproximadamente que eran intervenciones enfocadas o relacionadas con tratar el estigma o el discrimen en las personas con VIH. Pero la mayoría de estas intervenciones estaban dirigidas a personal médico y de enfermería. ok. Entonces, como les mencionaba, para nosotros es muy importante incluir a todas las personas que trabajan en una unidad de salud, Claro. porque esa va a ser la puerta que se abre o se cierra para las personas que necesitan un tratamiento y para provocar o no una adherencia de calidad.
Qué ¿Qué interesante. tal? Me gusta mucho. ¿Qué tal? Sí, sí, ¿verdad? Sí, Me porque emociona. te- Me emociona. justamente porque te digo, lo que decíamos, ¿no? O sea, o sea, cuando hablábamos igual de personal médico, o sea, yo igual decía, ah, sí, doctores, enfermeros, el odontólogo, cosas así. Realmente nunca me había puesto a pensar en todas las personas que convergen en la unidad médica. Que, por ejemplo, aquí en el Capacit sí está que el guardia de la entrada, que las personas de limpieza, que sí, muchas veces me ha tocado ver cuando, no sé, recepción está muy ocupada o o fue a llevar un papel a otro departamento, no sé qué, y quienes les atienden son ellos, Ujú. porque son los que están a disposición, no de que, ah, sí, un momento, o puedes hacer tal cosa, o no sé qué, entonces sí, realmente influyen, o sea, Así es. están en interacción constante con los usuarios, entonces pues sí, la verdad es que es súper importante. Trabajo social. Trabajo, Trabajo social. trabajo social. Es que en realidad tenemos muchas áreas, porque Sí, el estigma o el discrimen pueden venir de diferentes fuentes, sí. pero se nos olvida que somos un equipo multidisciplinario, Sí. Tal multidisciplinario, cual. y que todos debemos de trabajar con el mismo objetivo. Y algo que me encantó que mencionó Joana al principio, pues es la estrategia de acción acelerada, que Ah, sí. hablaste de los 495. Entonces, muchas de las personas que trabajamos en unidades de salud no recibimos retroalimentación de cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir. Sí. Sí. Y más allá que metas, objetivos. ¿Qué es lo que queremos? La salud de las personas, que las personas lleguen y se queden en nuestra unidad. Sí, que eso es importantísimo. Yo me acuerdo una vez que nos pasó, o sea, lo difícil que muchas veces yo creo que puede ser por el miedo al estigma, por miedo al rechazo, que puede ser que una persona inicie tratamiento, ¿no? Por ejemplo, una vez nosotros nos pasó que estuvimos, las dichosas pruebas rápidas que hacíamos en la calle. De que, pues obviamente aquí hay unas avenidas que se conocen porque hay bastante trabajo de trabajadoras sexuales. Entonces nosotros dijimos, vamos a ir a aplicarles pruebas a ellas, ¿no? Entonces íbamos así, esquina por esquina, cada que nos topábamos a una, en la noche, a las 12 de la noche, ahí nosotros, parábamos, nos acercábamos a ella, sí, estamos haciendo no sé qué, no sé qué, no te gustaría aplicar una prueba ahorita, así, 10 minutitos, ahorita te damos una pequeña explicación, la prueba y te damos el resultado, no sé qué. Me acuerdo que esa noche nosotros detectamos a una chica que era trabajadora sexual, que vivía con VIH. Recabamos toda su información y todo. Y incluso me acuerdo que nos dijo, no, es que yo vivo muy lejos del Capacit, no tengo cómo ir, no sé qué. Y le dijimos, no hay problema, te vamos a buscar. Te mandamos un Uber o vemos quién vaya por ti. Y nos dijo, ah, está bien, ¿no? Como que les paso, o sea, mi número y a él te paso la dirección, la ubicación. Como eran trabajadores sexuales, pues ya nos fuimos, las contactamos hasta el día siguiente, no muy temprano, porque pues terminan de Claro. trabajar tarde. Jamás nos respondió. Jamás nos respondió, o sea, Ujú. jamás la logramos encontrar. El número de pronto no nos contestaban, de pronto ya ni sonaba. Ujú. Y como en realidad la dirección no la teníamos, o sea, la estuvimos buscando como una semana o más entre sus compañeras. Y tú no sabes dónde vive, y tú no sabes dónde está, cómo la podemos encontrar. Jamás nos respondió, o sea, fue una cosa que jamás pudimos acceder a ella. Como mencionaba al principio, existe el propio estigma de la persona. Sí, Y obviamente al recibir un diagnóstico, pues cualquiera, hipertensión, diabetes, cáncer, cualquier diagnóstico, este, pues entras en un proceso de duelo porque estás perdiendo sí, algo. Sí. definitivamente, Y una de esas etapas, o la primera, es la negación. Sí. tal cual. Es la negación. Y esa es una barrera que tenemos que trabajar para derrumbar esta barrera de la negación en el primer contacto. En cómo le das la información, en si le brindas la confiabilidad para que, si no en ese momento, para que regrese, ¿verdad? A las unidades de salud. Pero resulta que las personas ya tienen, como les decía, ideas preconcebidas también del personal de salud. Sí, Sí. eso también afecta mucho. Ujú. Y es muy complicado de trabajar, sobre todo porque luego cómo los haces regresar para que vean que ya no es así, o para que Exacto. vean que ya cambió, ¿no? Entonces, sin embargo, por ejemplo, aquí en el Capacit,
nos han tocado muy buenos comentarios de la gente del Capacit. Uno que otro, obviamente, no es perfecto, ¿no? Que si te dicen, tal persona, no voy a decir quién, porque yo soy aval ciudadano. Entonces yo sé, conmigo llegan las quejas. Conmigo llegan las quejas de los usuarios del Capacit, así como que, ay, otra vez, ¿no? Así como que, pero en general, la gente habla muy bien del Capacit. En comparación con otros servicios médicos, sí te dicen, no, yo prefiero estar acá. Antes yo estaba en tal lugar, en tal servicio médico, lo que sea, y no, te tratan súper feo, te dicen que no sé qué, o sea, te tratan casi siempre como de que es tu culpa, no sé qué. Sin embargo, el Capacit están muy sensibilizados, están muy, o sea, entienden muy bien cómo es esta cuestión de la infección. O sea, que no es culpa de la persona, que es algo que se puede controlar, que, o sea, que no merecen ser rechazadas porque de alguna manera cayeron en esta situación. O sea, Y hay mucho personal de salud que en realidad merece nuestro reconocimiento. sí, Eso sí, también quiero hacer la diferencia, porque aunque mi intervención va dirigida a reducir el estigma en el personal de salud, también reconozco que sobre todo en los inicios de la pandemia, ante el desconocimiento y la falta de información que se vivió en el 83, 85 y que esto se veía un panorama muy oscuro. O sea, hubo personal médico, químico, de enfermería sí, que dieron la cara y que si no fuera por ellos, no hubiéramos tenido los resultados o sí, simplemente no hubiéramos tenido el diagnóstico certero del VIH, porque pues en un inicio fue conocido como el cáncer gay o el sí. cáncer rosa. Entonces, a través del trabajo de este equipo multidisciplinario fue como se obtuvo el diagnóstico del VIH. Entonces, sí, hay mucho personal que está trabajando bien en nuestras unidades y necesitamos meter protocolos de reclutamiento y protocolos de inducción al personal que va a entrar a nuestras unidades y decirles, mira, esa es la estrategia de Sí. acción acelerada de la OMS, de la ONUCIDA Sí, para trabajar con esta población y esos son los mecanismos de transmisión y esos son los derechos sexuales y derechos humanos de cada persona. Porque los derechos humanos de las personas con VIH son los mismos derechos humanos claro. que Sí. las personas que no tienen VIH. Entonces, es importante que trabajemos la medicina basada en evidencia, pero en base al derecho. ¿Sí? Sí, sí, es que la frase me gustó y lo voy a anotar. Sigue tu pareja. No, precisamente, de verdad me gusta mucho la investigación, Gracias, Karim. su artículo que está armando, de verdad es muy interesante, precisamente porque abre ese panorama, yo considero, ¿no? Y de verdad nunca había yo caído en cuenta que al final en un hospital, pues no solo precisamente los médicos, no solo son los enfermeros, no solo son los químicos, o sea, incluye a muchísimas personas Sí. más y al final yo creo que a veces olvidamos que tenemos que ser un todo, ¿no? O sea, un todo tiene que ser un uno y que todo se tiene que complementar. Pese a ello, sí me ha tocado a veces estar en el ORAM precisamente porque ahí es donde rotamos, donde escuchas, ¿no? De que a veces hay gente que los trata mal, hay gente que simplemente los ignora y, le repito, a mí me ha gustado mucho, ¿verdad? Me ha gustado mucho todo esto que hemos avanzado, que hemos estado ahí, porque pues con mis compañeros cuando vamos ahí al ORAM, sí he escuchado a muchas de mis compañeras, de mis amigas, a veces el escuchar la historia, ¿no? Y ahí es donde caen en mucha empatía, mucha empatía, Sí. mucho sentimiento, ¿no? Y de que algunas chicas a veces, ¿no? Yo he visto, ¿no? Que genuinamente si estuviera en sus manos de estas chicas el poder intervenir en ese momento, Sí. irían corriendo, ¿no? Con Y todo. sí, lo que pudieran. Y de verdad me ha gustado mucho este avance, ¿no? Sí. Porque en contraste precisamente con lo que son los 80s, los 90s, de todo ese tipo de información, la desinformación más que nada, pues es todo este pánico que se genera alrededor de este tema. Y ahora, ¿cómo lo revertimos, no? O sea, y Sí. ahora, o sea, es muy fácil el poder generar todo este terror, pero ahora el revertirlo es el Así triple es. del trabajo. Y Guay, ese sí. es un gran trabajo Y- porque pues somos, algo que tenemos que tener claro es que somos personas falibles trabajando en un sistema disfuncional. Guay, Ha- sí. Sí. Hablo de nuestras unidades de salud.
Entonces, las nuevas generaciones de médicos, de profesionales de la salud, de enfermeras, de trabajadores en el sector salud, tiene como reto aprender de los errores de la generación pasada y mejorar las cosas. Y para eso es esta intervención, para detectar cuál ha sido el problema y decir, eso es lo que está pasando y tenemos que mejorarlo. Sí, pero eso es fuertísimo, porque eso implica que entonces tú aceptes que hubo cosas que no se hicieron bien. Claro. Y es lo primero que a veces no es que yo sea mala, Al pero muchas veces a los médicos sí. odian que les digan que hicieron algo mal. Sí, Es así como que sí. yo me Doctores, equivoqué. Sí. O sea, así como que, pues es que es normal, somos humanos, cualquier. Doctores, por favor. Exacto. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, ahorita ya me acordé que era lo que iba a decir hace rato. Una de las cosas que también trabajamos durante las campañas nocturnas, y para mí es súper importante porque a ellos les genera mucha ansiedad, es la libertad de decir, no sé. Dicen, y si me preguntan tal cosa, porque nosotros les ponemos a practicar la parte de la preconsejería, y si están nerviosos, si están no sé qué, y como que hacen su guión en su cabeza y de pronto se les brinca un pedazo, y yo, tranquilo, o sea, tranquilo, no eres perfecto, estás aprendiendo, lo vas a desarrollar con el tiempo, pero es que si me preguntan no sé qué, tú dile que no lo sabes, o sea, con el corazón en la mano, con toda la confianza, tú dile, no lo sé, pero se lo puedo averiguar, pero lo puedo Claro. investigar, pero le voy a hablar a tal persona, a mi compañero, no sé qué, que yo sé que sí lo sabe y a lo mejor le resuelve la duda. O sea, no hay nada de malo en que reconozcamos que hay información que no ha llegado a Sí. nosotros. Yo siempre lo he dicho, es súper desgastante, complicado y aburrido saberlo todo en la vida. Ajá. O sea, te pierdes de sorpresas, o sea, y además, ¿Dónde está el ¿cómo? factor sorpresa? Exacto, y además es imposible saber todo en la vida, o sea, siempre hay información nueva, siempre hay cosas que se están generando fuera de tu área de expertise, que vas a descubrirlas con el tiempo. Entonces, para mí siempre ha sido como muy importante esto con todos los que llegan a la fundación, que el hecho de que es verdad, tú desde la fundación representas una figura de mayor conocimiento, pero no el que todo lo sabe. Ujú. Entonces, sí es muy importante. Y, o sea, Mira, fíjate que ahorita que comentas eso, yo creo que uno de los factores que influyen mucho en esto son nuestras clases con los doctores. Porque precisamente a mí me da mucha risa porque siempre que debato con un amigo, es el hecho de que, ¿cómo el doctor quiere que yo sepa algo que estudio en su especialidad si yo llevo 3 meses aquí en la facultad, ¿no? Y yo creo que de ahí nace todo esto. y los machacan Porque emocionalmente, amigo. Perdóname que sí, te lo diga. sí, precisamente. Porque a mí me ha tocado en una ocasión que uno de los doctores no es malo, porque generalmente yo quiero pensar que no eran sus intenciones, ¿no? Hacerme sentir de esta manera. Pero sí era el hecho de que a mí me costaba mucho esta materia, entender esta materia. Y el doctor se daba cuenta que a mí me costaba entender la materia. Entonces el doctor estaba constantemente detrás de mí preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Entonces llega el punto que pues te asusta, ¿no? Te da miedo el no saber la información, el no tener la información a la mano, porque te está exponiendo delante de todo un salón, te está exponiendo delante de todos tus compañeros y del hecho de quizás hasta llegar a ponerte una etiqueta, ¿no? Del el que no sabe, ¿no? El El que no que no estudia, sabe. el que no lo va a lograr. Ahí está el estigma otra vez. Exactamente. Exactamente. Ahí está el estigma Y eso otra nos vez. genera doctores ansiosos que no Sí. pueden reconocer que a veces hay cosas que no y que no Sí, me salieron bien. y precisamente me han tocado muchos compañeros. De hecho, cuando entramos a la facultad, entramos es A, B, C, D, E, 5 grupos. De los 5 grupos, no los tengo así muy conscientes. De los 5 grupos, ahorita ya estando en quinto semestre, solo hay bueno, de los 5 grupos aproximadamente hay como 30 personas por salón. En este quinto semestre somos somos 5 grupos, A, B, C, D. No, 4. Somos 4 grupos Y yo. de aproximadamente 20 personas. Ay, bajo, De los bastante. que, o sea, es un decir, no llevamos ni 3 años de carrera. Ujú. Y ya hay gente que simplemente desistió por la presión que hay dentro de la carrera, por la competitividad que existe en esta carrera. Y de que precisamente, bueno, no siempre, porque pues no quiero generalizar, pero hay mucho ego en la carrera. O sea, hay mucho yo soy más que tú, yo lo sé mejor que tú, yo lo puedo hacer mejor que tú, ¿no? Ujú. Y,
yo creo que es la raíz de todos estos problemas, precisamente, de que lo hemos visto en las campañas nocturnas, ¿no? Sí me he dado cuenta de que, ¿y si no lo sé? ¿Y si no lo sé? Exactamente, ¿y dónde lo busco? ¿Y cómo lo...? Y te llega gente ansiosa, estando Ajá. leyendo y leyendo, leyendo en el momento. Y a mí me da mucha risa porque cuando tuvimos como que la segunda generación de voluntarios, yo recuerdo que llegué primero, ya estaban armando las mesas, y estaban los chicos sentados ahí, pues, con las tablitas de la preconsejería. Y están apurados leyendo toda la tablita, toda la información que hay. Ajá. Y me empiezo a reír. Y le digo, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Es que estoy repasando todo porque no me acuerdo de nada y no tengo que saber todo esto. Y empieza a reír. Tranquilos, cálmense, todo va a salir conforme a las veces que lo repitan conforme a la práctica. Y pues tampoco lo pueden saber todo. O sea, al Claro. final para eso estamos nosotros. Y sabes que Sí. este tipo de exigencias hacen que nuestros procesos de atención a veces sean tan cuadrados Sí. cuando Sí. pueden ser más humanos. Sí. O sea, te puedes identificar más con el médico que te dice, no sé, te lo voy a investigar y dices, ay, me da más confianza este doctor. Exacto, sí, es justamente lo que yo les digo, o sea, nos humaniza, Ajá. porque es la verdad, así somos. Y además, por ejemplo, otra cosa que siempre remarcamos mucho en la parte de la fundación es, por ejemplo, Karim, que comenta, ¿no? Que la primera vez que tuvo que hacer el proceso completo en la oficina, pero primero entró a verlo. O sea, primero era, oye, hoy tenemos prueba, la va a hacer Dani o la voy a hacer yo y le vamos a preguntar al usuario si puedes entrar como visor, porque le vamos a decir, no, que te estamos capacitando, no sé qué, para que ellos también vayan como que conociendo los estilos de las personas. Siempre tratábamos de meterlos a los dos, al de Dani y al mío, porque Dani y yo tenemos estilos diferentes. Entonces, y una de las enseñanzas también era, puedes tomarte de cualquiera de estos, pero también puedes tener tu estilo propio. Claro. De todas maneras te vas a asustar la primera vez que lo hagas, Sí. pero al menos ya vas a haber visto cómo lo hace alguien más, ¿no? Entonces también es muy, muy importante como esta parte del modelaje. Y qué labor tan bonita, ¿eh? El acercamiento de los servicios de salud, o sea, a la comunidad a horas y a deshoras. O sea, Sí. qué padre, qué labor, qué labor, ¿eh? Que de Sí, es verdad bien divertido. felicidades, Además. Sí. felicidades. Yo la verdad me impresiono cómo es que va. No, genuinamente me impresiona cómo Sí, es que la va. verdad, nosotros la primera vez que lo hacíamos, las primeras veces decíamos, ¿quién va a venir a esta hora, por Dios? ¿Quién va a Sí, acertar? sí. Y luego, se llenó, y yo, Sí. Y el que le comentaba a Janita hace un año, ahí en San Juan, uno de los parques de aquí del centro, éramos 3 almas a la mitad de la nada, a oscuras, haciendo Ajá. pruebas. porque además nosotros así dijimos en la madrugada, no había De hecho, terminamos nadie, creo que como a las 2 de a la las mañana 2 ese de la día. mañana. Luego dijimos, no, este horario no Por sirve. ejemplo, tú ahorita en nuestras campañas llevamos, a veces tenemos pues tolos, tenemos lámparas y todo, ¿no? La primera vez que Aprendimos. fuimos, teníamos... Café, Sí, La aprendimos de todo, porque era la cosa de que, oye, en estos parques, o sea, como que los espacios grandes donde podemos poner las mesas no llega la luz. Hay que comprar lámparas para las mesas, lámparas recargables, y al siguiente mes, Sí, era una cosa sí, fabulosa. ya sabemos las temporadas de lluvias, dónde nos puede Sí, caer. el proceso de aprendizaje, la verdad, ha Sí. sido bastante enriquecedor y divertido. Porque además, eso es otra cosa que, por ejemplo, a ellos para mí es muy importante que ellos tomen, que es, al inicio lo hacíamos Dani y yo, la oficina. Luego yo le empecé a decir, no, que los 2 representantes de Senwadi, de Scora, vengan a ayudarnos a organizar las campañas nocturnas. Entonces hacemos todo el trabajo de planeación y en qué me tengo que fijar, qué son los recursos que tengo que tener, cuál es el proceso que tengo que seguir, que hay que solicitar un permiso, qué debe decir, Sí. qué debe decir el permiso, cuándo vamos a sacar las publicidades, o sea, todo bien calendarizado. Y ahí para ellos también eso es un proceso de aprendizaje, porque es algo importante que a lo mejor en algún momento de su vida también van a tener que hacer, Claro. la organización de una actividad. Entonces, la verdad, o sea, tratamos de que sea lo más enriquecedor posible en todos los ámbitos. Y que cuando ya llegan a sus áreas de trabajo y les llegue una persona referida de esta acción comunitaria, de una campaña nocturna, van a saber Exacto, el trabajo que también. se está realizando. También, y eso es igual muy, Sí. muy importante y es algo que la verdad a mucha gente le ha gustado. Yo me sentí tan orgullosa la primera vez que que estuvimos en una campaña nocturna y llegó una persona y nos dijo, o sea, que ya empezaron, no sé qué. Y le dijimos, no, en un momento, no sé qué le preguntamos de que
Ah, bueno, yo siempre les pregunto que si estaban pasando y ya se iban a hacer la prueba. Y una persona una vez me dijo, no, lo vi en redes sociales y vine a la campaña. Y yo Ay, me sentí la persona más orgullosa del mundo. Y yo, ¡ah, mi yo hice la bebé! publicación. Y yo, Es que yo lo compartí. Es que y yo yo, lo compartí. mi bebé, las campañas nocturnas son mi bebé. Y yo, ¡ah! Ha crecido. Pero sí, ha sido muy enriquecedor y muy interesante todo este proceso y ves que ha funcionado. Uno, porque se ha mantenido. Dos, porque cada vez tenemos más gente que participa en las campañas nocturnas como usuarios. Y tres, porque a Karim a cada rato lo molestan con que ahora nos vas a capacitar. Sí. ¿No? Entonces el interés está vivo, está allá. Y Sí. sabemos que pues es una labor bastante importante la Claro. que se hace en ese sentido. Sí, esta vez de los 35 chicos que capacitamos, 28 entraron al grupo de voluntarios. O sea, tenemos 28 voluntarios más pues, dispuestos a ir a las campañas. Y son 28 personas sensibilizadas al tema, que están rompiendo sus ideas preconcebidas, que están renovándose con el conocimiento práctico, con el contacto de persona a persona en las acciones comunitarias. Y son 28 personas que van a cambiar al sistema de salud en Mérida y, ¿por qué no?, en muchos lugares Claro de que México, sí. en donde vayan. Y en ese sentido, por ejemplo, algo que a mí sí me gustaría preguntar es, ¿por qué Mérida? O sea, ¿cómo eligió Mérida? ¿Cómo llegó a Mérida? Bye, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo Giró fue? su globo y seleccionó. Sí, donde caiga mi dedito. ¿Cómo fue este proceso? Mérida y yo estamos conectados, ¿eh? Mérida y yo estamos conectados. Ya había venido yo aquí como evaluador en procesos de acreditación por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Entonces ya tenía la visión yo del sistema de salud de Mérida, pero fue a través de que una doctora de Mexicali me compartió un enlace de publicidad de un diplomado en VIH Ah, que ya sé iban a cuál. tener ustedes aquí. Y a través de ese enlace yo contacté con el doctor Carlos Cabrera y allí empecé a investigar sobre Fundación BAI y dije, ¿sabes qué? Es exactamente el trabajo que yo estoy buscando investigar. ¿Qué doctora? Fue la doctora Ana Uribe, Creo que de sí sé Mexicali, quién Baja es. California, Es que a mí me ha tocado estar en varios diplomados. Ajá. simposios y diplomados que hace Ajá. la fundación. Me ha tocado serlo. O sea, Entonces, no organizadora, pero la que Entonces, coordina varias cosas. ver que se estaba trabajando este tipo de actividades desde aquí de Mérida y que ya estaban trabajando con personas de Hermosillo, de Ensenada, de Tijuana, Mexicali, Sí. o sea, de aquel lado del norte fue lo que me llamó la atención y dije, yo quiero trabajar con ellos. Y fue así como llegué aquí a Mérida con Fundación BAI y hasta ahorita ha sido una experiencia muy grata y seguramente así va a continuar. Ay, muchas gracias. No, gracias a A ustedes. mí me dio mucha risa porque cuando tuvimos la videollamada de Sí. qué quería hacer y las actividades de qué, yo me agarré a todos ellos y les dije, Sí. oigan, Sí. va a venir una persona Pórtense bien. de maestría, Sí. va a venir una así, casi como la maestra Canuta. Va a venir una persona de maestría a hacer una estancia académica aquí con nosotros. Casi les dije, necesito que me den sugerencias de actividades. Sí. ¿A dónde lo vamos a ir? Y El día que llegó el correo ya estaba ahí, llegando a la oficina. No sé por qué fui. Creo que fui a una junta, no me acuerdo qué fue. Y ya habíamos terminado la junta y todo. Pero yo, Anita, no sé por qué, cuando me habla muy seria. Está bien, tengo que hablar contigo. Está bien. Ok, ¿qué necesitas? Y me dice, cierra la puerta. Y, ay, Dios mío, ahora quiere que cierre la puerta. ¿Qué me quiere hacer? Y me mostró el correo, ¿no? Me dice, y recuerdo que me quedó viendo. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, Karim, ¿qué vamos a hacer? Recibirme solamente porque yo vengo a aprender de ustedes y con ustedes y cabe aclarar que tengo un equipo de maestros. Mi equipo de maestros de la universidad. Que son fabulosos. El doctor Esquivel, la doctora Claudia Jennifer, el doctor Tizoc Arodi. Personas sumamente preparadas, todos ellos orgullosamente enfermeros, que han hecho trabajos de investigación relacionados con la salud sexual. Doctor Esquivel trabaja con migrantes.
La doctora Claudia también trabaja con el fenómeno del VIH. El doctor Wow. Arodi trabaja con modelos de activos en salud, que ve todos los recursos que se requieren para que el sistema de salud funcione de una manera eficiente. Entonces, tengo un equipo de maestros que en realidad Qué me padre. inspiran mucho. Entonces, ahora que conocí Fundación BAI, lo que les puedo decir yo es, Fundación BAI me inspiró mucho y me está inspirando Ay, mucho para muchas seguir gracias. adelante con mi intervención, que llegado su momento, se las voy a compartir con Ay, mucho muchas gusto. gracias. Sí, Muchas gracias. Sí, justamente para nosotros es igual, es algo muy importante. Es muy cansado. sí. Es muy cansado. O sea, todo el trabajo que se hace es muy cansado. A veces dices, ¿para qué dije que sí? No, nos la Es todo el vivimos, tiempo. nos la vivimos Exactamente. diciendo eso. ¿Para qué, Karim, para qué aceptamos hacer esto? Pero a mí jamás se me va a olvidar y es una de las cosas por las que me mantiene acá. Bueno, primero toda la parte satisfactoria de ver cómo los chicos evolucionan, ver todos los voluntarios de fundación, cómo se van más sensibilizados. Pero yo jamás voy a olvidar una ocasión que le di en la oficina, que le di un reactivo a una persona. Tuvo una pequeña crisis en ese momento, la trabajamos, me quedé con él, estuve como 2 horas con esa persona trabajando y cuando se fue me dijo, muchas gracias, me acaba de salvar la vida. Y fue una cosa, es algo que jamás se me va a olvidar y es eso justamente yo creo que lo que nos mantiene acá. Así Porque es. justamente podemos crear ese cambio. Así, nada más ya como para ir cerrando, la última pregunta que me gustaría hacerle así rapidito es, de todo, o sea, ¿qué es lo que usted cree que va a lograr o que pretende lograr o generar con todo este proyecto de intervención, con esta intervención que usted va a diseñar o va a desarrollar? ¿Qué es lo que busca o qué es lo que cree que va a generar o a lograr en las personas, en el personal de salud? Te lo voy a responder de una manera muy, muy común y muy ilustrativa. Cuando yo tenía 6 años de edad, mi padre me llevó al médico porque yo tenía una enfermedad, una infección en el pene. Este, y cuando mi papá me llevó al médico y el médico pues le preguntó a mi papá que sí, qué es lo que tenía, me dijeron que me bajara el pantalón para que el médico me revisara. Y yo me aferré a la pierna de mi papá. Yo le dije, no. O sea, yo sabía que eso era invadir mi privacidad de niño y yo no quería. Y cuando el doctor vio que yo no accedía, el doctor me dijo, nunca te avergüences de tener una enfermedad. Y cuando el doctor me dijo eso, generó en mí una confianza, una empatía, y de ahí en adelante dije, yo quiero trabajar en el sector salud. Para mí él se convirtió en un modelo, en un héroe. Lo que yo quiero lograr es eso, que haya más médicos como ese médico que me atendió a mí, que haya más personal de salud con esa sensibilidad, con esa empatía, y que haya más niños como Fernando, más personas que sientan la confianza de acercarse a los servicios de salud. Qué bonito, voy a llorar. Lo siento, es que fue ese momento. No, la verdad es que es un trabajo arduo, pero la verdad es muy, muy necesario, muy loable y que yo sé que lo vamos a lograr. Así Sí es. lo vamos a lograr y vamos a hacer una mejor comunidad. Vamos a crear más y mejores comunidades. Claro que sí. Con trabajo en equipo, desde Mérida hasta Mexicali. Y de ahí hasta donde se Y de pueda. allí todo. Vamos a estar trabajando, claro que sí. Claro que sí. Pues Ha sido un gusto, Fernando, de verdad. Muchas gracias por todo, por esa retroalimentación. Genuinamente, yo creo que nos has abierto mucho el panorama sí. con mucho a lo que hemos hecho, lo hemos trabajado. Digo, estamos influyendo, pero hay muchas cosas que aún no habíamos visto. Y pues todas esas intervenciones y todo lo que has hecho, de verdad, ten por seguro que cuando te vayas no va a ser en vano tu estancia aquí. Sí, y además Muchas también es gracias. un abrazo al alma a nosotros saber que lo que estamos haciendo está logrando tal impacto. Que sí estamos logrando generar algo en las personas y que quién sabe, a lo mejor estamos cambiando el mundo. Claro ¿no? que sí. Muchas felicidades para ustedes y para todos los Muchas que gracias. forman Muchas parte gracias. de esto. Y gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la confianza en Bai, por la confianza en Karim, en mí, en este programa tan divertido. Muy ameno. Muchas gracias por estar con nosotros y pues muchas gracias igual al público por habernos visto una semana más. Unas semanas sin que los despidan. Pues, ha sido un gusto, la verdad, muchas gracias a todos y pues nos vemos la siguiente semana. ¿A qué sigue? Nos vemos.
Estás entrando a este espacio donde hablamos sin tabús y te damos toda la información para protegerte y proteger a tus seres queridos. Bienvenidos a Luces, Cámara y Prevención.